Para otros se trata solo de adquirir conocimiento, de conocer ciencia, biología, matemática. Y otros miden lo que es sabiduría de acuerdo a la gran cantidad de libros que han leído y a ese estante de libros que tienen llenos, inmensos, en su sala, en su apartamento o casa. Hoy estaremos hablando acerca de la verdadera sabiduría que viene de Dios. Y aprenderemos que todo discípulo de Jesús puede diferenciar entre la sabiduría que viene de Dios y la que viene del pecado, respondiendo varias preguntas evaluativas. Vayamos al texto de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor porque podemos estar aquí juntos para meditar en tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, que tú tomes control de nuestros procesos de pensamiento, que tú dirijas, Señor, este estudio y que seas tú hablando a nuestra vida. Espíritu Santo, prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos. Ayúdanos a poder escuchar atentamente, Señor. Quita toda distracción, todo obstáculo sea quitado, Señor. Que podamos captar lo que quieres hablar a nuestra vida hoy, Señor. Y que podamos aplicarlo a nuestra vida. Que podamos aprender a diferenciar entre la sabiduría que viene de ti, Señor, y la sabiduría del mundo, Señor. Y que aprendamos no tan solo a diferenciar estas cosas, sino a aplicar esa sabiduría que viene de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos y mantengámonos ahí en el versículo 13 de Santiago, capítulo 3. Vemos aquí que Santiago sigue enfatizando en la aplicación práctica, y estuvimos viendo en sermones anteriores que él empezó hablando de la aplicación práctica de la fe, y ahora nos presenta la sabiduría como algo que también es práctico. Y la primera pregunta evaluativa que Santiago nos intuye hacer es: ¿qué conducta manifiesta esa sabiduría que estamos nosotros aplicando en nuestra vida? Es importante entender que Santiago nos presenta aquí que existe una sabiduría verdadera y que esa verdadera sabiduría es la que viene de Dios, pero también hay una falsa sabiduría o algo que aparenta o se presenta como supuesta sabiduría que viene del mundo. Las palabras que está usando aquí específicamente Santiago, específicamente cuando está hablando de sabio y entendido, vienen del griego. Sofos y epistemón. Sofos no simplemente se refiere a sabiduría, sino al uso práctico de esa sabiduría y de ese razonamiento moral. Mientras que epistemón
se refiere al intelecto, al conocimiento y a la experiencia. O sea, que cuando leemos este versículo, debemos entender que lo que nos presenta Santiago es que el entendimiento y la sabiduría se relacionan uno con el otro. El entendimiento es ese saber, ¿verdad? Y la sabiduría es esa aplicación práctica o esa reacción ante eso que conocemos. Y para ponerles un ejemplo, cuando estamos en nuestro auto, ¿verdad? Y la luz, el semáforo, cambia a rojo. Nuestra mente capta que ha cambiado a rojo y lo que eso significa. Significa que nos está diciendo la señal, detente. Ahora, la sabiduría en aplicación práctica es cómo respondemos a eso, qué hacemos con ese conocimiento que tenemos. Y eso es que nosotros, obviamente, detenemos nuestro auto ante la luz roja en la calle. Entonces, en Proverbios capítulo 1, versículos 5 al 8, vemos a Salomón que nos habla un poco de qué significa ser sabio y qué es en realidad lo principal y lo primordial de la sabiduría. En el versículo 5 al 8 de Proverbios 1 dice, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendimiento. Y el entendido, experiencia. Adquirirá consejo para aprender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que aquellos que son insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Notemos aquí que aquellos que no son sabios ni entendidos son insensatos. ¿Por qué? Porque han despreciado la sabiduría y enseñanza. Y estos son aquellos que se resisten a conocer al Señor, que se resisten a conocer a Cristo. Son personas que se mueven en una sabiduría falsa, en la sabiduría de este mundo. Y esa sabiduría de este mundo tiene un concepto torcido de lo que es el éxito, de lo que es la satisfacción, de lo que significa ser feliz. Ahora, aquellos que conocemos a Dios, ustedes y yo, manifestamos temor reverente hacia Él. Al conocerle, esa es la reacción que tenemos. Ese temor reverente hacia Él. Y ese temor reverente produce obediencia, buena conducta, en cooperación y confianza con el Señor, su palabra y su voluntad. Y comienza a reflejarse en nosotros un carácter manso, humilde, de una vida transformada, que está aprendiendo a ver la vida, el mundo y a sí mismo desde la perspectiva de Dios, entendiendo realmente qué es lo que trae éxito a nuestra vida. El conocer a Dios comienza desde el momento que tenemos nuestro encuentro con Cristo, recibiéndole como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Pero ahí no se completa, sino que comienza el conocer a Dios. Y vamos conociendo al Señor y es un proceso de por vida. De por vida vamos a estar en ese proceso de ir conociendo a Dios. Aunque Él nos conoce ya completamente, pero nosotros tomamos ese tiempo, necesitamos estar en ese proceso de por vida. Mientras más vamos conociéndolo a Él cada día, cultivando nuestra relación con Él, no solo vamos adquiriendo conocimiento acerca de Él, también ocurre ese proceso de desaprender la sabiduría falsa que el mundo
tiene y se va sustituyendo esa falsa sabiduría con la verdadera sabiduría que viene de Dios. Y en ese proceso continuo de ir conociendo a Dios, de ir desaprendiendo estas cosas, es importante que tomemos el tiempo de evaluar en oración con la guía del Espíritu Santo en cuáles áreas aún nos estamos moviendo en base a la sabiduría del mundo o a la sabiduría del pecado. Examinando cómo nosotros nos comportamos, qué hábito tenemos, qué estrategias nosotros ponemos en acción ante diferentes circunstancias. Y debemos de preguntar, esas reacciones que estoy teniendo, esos actos que yo estoy tomando o esa aplicación se caracteriza por la humildad y la mansedumbre. Para poder determinar esto, necesitamos traer esos hallazgos de esas preguntas evaluativas a la luz de la palabra, a la luz de lo que la palabra dice, a la luz de lo que Cristo hizo, de lo que distinguió el carácter de Cristo, que lo vemos en la palabra. Él se distinguió porque era manso, fue manso y humilde. Además, él mismo dijo ante los fariseos y los escribas que él era mayor que Salomón, el rey que se conoce por la inmensa sabiduría que Dios le dio. Por eso es que vemos a Jesús constantemente hablar, diciendo, oyeron que fue dicho, pero yo digo. Así que a la luz del ejemplo de Cristo es que necesitamos traer esos hallazgos de esa evaluación. La segunda pregunta evaluativa que debemos traer como parte de nuestra evaluación es cuáles son las motivaciones y características de la sabiduría que estoy practicando. Vayamos a Santiago, capítulo 3, y vamos a ir a los versículos 14 y luego al versículo 16 y 17. Y dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vemos que Santiago está haciendo una comparación entre lo que caracteriza esa sabiduría del mundo y del pecado y lo que caracteriza la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que no viene de Dios es movida por los deseos de la carne, produciendo las obras de la carne. Y se caracterizan estas obras por la jactancia, la contención, la perturbación, la confusión y la perversión. Y vemos esto en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, donde Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hoy en día tenemos acceso a tanta información en nuestros celulares, ¿verdad? Tenemos ese acceso ahí en la mano. Y en las redes y por internet, y muchos libros también tratan de este tema, vemos muchos recursos acerca de la autoayuda, ¿verdad? Y esa autoayuda es para alcanzar
éxito, ese es el objetivo, el propósito, pero ¿cuál éxito? El éxito de acuerdo a cómo el mundo define éxito. Y el discurso de este tipo de autoayuda promueve el que visualicemos primero qué es lo que queremos tener, qué es lo que queremos ser, desde una mentalidad de lograr lo que se quiere sin importar el costo. Y podemos ver frases como estas. La cuestión no es quién me va a dejar hacer lo que yo quiero hacer, es quién me va a parar. O otra frase que es muy común en este tipo de discurso: ten siempre en mente que tu propia voluntad de tener éxito es mucho más importante que cualquier cosa. Esta es la sabiduría del mundo, que dice que lo que sentimos y queremos, nuestra propia verdad, son la meta que debemos alcanzar para no solo ser exitosos, sino completos, satisfechos y felices. En la era de las redes sociales vemos muchos que hacen este tipo de contenido motivacional, de autoayuda, y promueven este estándar de sabiduría falsa, de éxito falso, donde llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Otros promueven una filosofía laboral completamente opuesta a la de Dios, donde el egoísmo es lo que impulsa el avance y da un falso sentido de calidad laboral. Mientras que otros se concentran en hacer contenido modelando actitudes y conceptos completamente equivocados acerca de la sexualidad, acerca de las relaciones y acerca del matrimonio. Pablo nos advierte esto también en 1 Corintios 3, versículos 18 al 20. Y dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y muchas veces cuando vemos tras bastidores de la vida real de estas personas que hacen estos contenidos, vemos que su vida en realidad es un desastre. Muchos tienen problemas emocionales y mentales o financieros. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo la sabiduría de este mundo. En cambio, la verdadera sabiduría que viene de lo alto es motivada por el fruto del Espíritu, obrando en nuestra vida. Y vemos cuál es ese fruto del Espíritu, cuáles son esos componentes de ese fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las obras que vienen de este fruto del Espíritu se caracterizan por su pureza, siempre con el aroma de la amabilidad, de la benignidad y la misericordia. Mientras vamos desaprendiendo la sabiduría del mundo y adoptando la verdadera sabiduría que viene de Dios, nuestra cosmovisión, o sea, cómo nosotros vemos al mundo, cambia. Todos los planes que teníamos antes de conocer al Señor, cuando lo conocemos a Él, los ponemos delante de los pies de Cristo. Los entregamos a Él, los rendimos a Él.
buscando conocer cuál es la voluntad de Él. ¿Cuáles son sus planes para nuestra vida? Porque en nosotros hay ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque hemos sido hechos conscientes de que la voluntad de Dios es buena para nosotros, es perfecta en sabiduría, que perdura y tiene impacto eterno. No tan solo en nuestras vidas, sino alrededor. Aquellas personas que están alrededor de nosotros también son impactadas por ese obrar del Señor en nuestras vidas. Y aprendemos que cuando hacemos todo para la gloria del Señor, vale la pena. Aprendemos que eso nos hace verdaderamente felices, nos da gozo hacer las cosas para la gloria del Señor. Que vale la pena tener un amor sacrificial por las personas, porque Jesús nos ama de esa manera. Y que vale la pena parecernos cada día a Cristo, y que eso precisamente es el éxito. Evaluemos qué es lo que caracteriza la sabiduría que estamos aplicando en nuestra vida, aquella que guía nuestras decisiones y acciones. Vayamos a Santiago capítulo 3, versículo 15. La próxima pregunta que vamos a estar examinando es: ¿cuál es la procedencia de la sabiduría que estoy aplicando? Y dice en Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Wow, palabras bastante fuertes que Santiago está usando aquí para describir esa sabiduría que viene del pecado, que viene del mundo. El conocer lo que caracteriza las motivaciones, las características de la sabiduría por la cual estamos nosotros viviendo día a día, nos ayudará también a determinar su procedencia. Aquí Santiago nos plantea la razón fundamental por la cual debemos conocer cuál es la fuente de la cual estamos nosotros recibiendo sabiduría. La sabiduría que viene del pecado y del mundo, en su esencia, proviene de Satanás. Y mis amados, no me malinterpreten, no estoy diciendo que estudiar, querer superarnos, tomar algún curso para aprender alguna destreza, conocer de ciencias y matemáticas o ver una receta en YouTube de cómo hacer, no sé, arroz paisa o tamales, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es de lo que se trata la sabiduría del mundo, sino que la sabiduría del mundo se trata o busca que nosotros creamos o entremos en acuerdo con todo aquello que se opone a Dios, todo aquello que se opone a lo que Dios ha dicho acerca de quién es Él, de quiénes nosotros somos en Él y la vida con propósito y destino que Él tiene para cada uno de nosotros. Y no nos debe sorprender que esta falsa sabiduría venga del enemigo, pues Jesús mismo nos dijo que Satanás es el príncipe de este mundo, que él es padre de mentiras, bajo el cual están cautivos los incrédulos, de los cuales en algún momento también nosotros fuimos parte. En Efesios 2:2 lo vemos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero qué buena noticia para nosotros que nosotros no somos parte de esos hijos de desobediencia, sino que nosotros sabemos que somos de Dios, que le pertenecemos a Dios. Como dice 1 Juan 5:19. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas
al reino de la luz, al reino de Cristo. Y estamos en ese taller donde estamos siendo hechos nuevas criaturas, donde estamos siendo moldeados. Y tenemos, por medio de Jesucristo, acceso directo al Padre. Ese buen Padre de quien procede toda buena dádiva, todo don perfecto, como vimos en Santiago 1:17. Y esa sabiduría, ese don perfecto, todo lo que viene de Dios, es puro, es bueno. Y va a producir en nosotros el que nosotros seamos también pacificadores, seamos amables, misericordiosos. Y esa sabiduría que viene de Dios nos trae seguridad y nos ayuda, nos enseña también a ser genuinos, sinceros, honestos. No la honestidad que define el mundo. No me malinterpreten, no es esa honestidad que las personas dicen, no, yo soy así y digo las cosas tal como las pienso. Recordando la prédica pasada, hay que pensar antes de hablar. No es ese tipo de sinceridad y honestidad, es que seamos genuinos. Entonces, no temamos a examinar la procedencia de nuestra sabiduría, la que estamos poniendo en práctica, porque ese es el paso de apertura para poder quitarle todo terreno de influencia al enemigo en nuestras vidas. Por último, vayamos a Santiago capítulo 3 y vamos a leer los versículos 16 y 18. Santiago 3, 16 y 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí Santiago termina presentándonos un contraste que existe entre los efectos que resultan de la sabiduría del pecado y de la sabiduría divina que viene de Dios. Por un lado, la sabiduría del mundo produce una manera de vivir de indiferencia, de egoísmo, de codicia, donde lo que se promueve es que busquemos satisfacer lo que nosotros queremos, nuestra carne. Que busquemos obtener lo que queremos sin importar que eso afecte a otros, a quienes nos llevamos enredados en el camino. Y podemos ver los efectos de esto hoy día. La confusión que anda rampante en las universidades, en las redes sociales, con respecto al tema de identidad que está erosionando la identidad de niños, jóvenes y adultos. Eso comenzó con el pensamiento de una persona que siguió promoviendo esa idea en base a la sabiduría del mundo de buscar lo que su carne le parecía que era lo necesario para ser feliz. Y el efecto que ha tenido. Vemos la indiferencia hacia los ancianos, la ambición de riquezas mientras millones en otros países están pasando hambre y necesidad, las guerras en diferentes lugares a causa del querer expandir el territorio o por imponer a la fuerza regímenes y muchos otros efectos que podemos entender que son a causa de el mundo viviendo en esta sabiduría que viene en su esencia de Satanás. Y nos muestra claramente que lo que el enemigo quiere es engañar, matar y destruir al ser humano.
Ahora, la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, es el fruto del Espíritu en acción. Cada día vamos aprendiendo y queriendo y anhelando amar a Dios más. Amén. Amamos a nuestro prójimo más cada día. Amén. La sabiduría divina nos ayuda a ser sal y luz, a sembrar semillas de paz y cosechar justicia. Los que han recibido la verdadera sabiduría, hemos aprendido a confiar en Dios, en que Dios nos ama, en que Dios nos cuida, en que Dios provee lo que necesitamos y aprendemos a estar satisfechos en Él, que no necesitamos estar luchando contra los demás para conseguir lo que necesitamos, porque tenemos a un Padre de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto, quien alimenta a las aves y viste a los lirios. Ese es nuestro Padre, creador de los cielos y la tierra. Entonces, aquellos de nosotros que hemos conocido y recibido esa sabiduría que viene de Dios, tampoco estamos ahogados por la preocupación y la ansiedad, porque hemos aprendido a confiar en Él. Amén. Somos misericordiosos y compasivos, no ignoramos las necesidades de los demás, en especial la necesidad espiritual de los perdidos que necesitan del Señor, que necesitan a aquel que nos ha trasladado a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Ellos necesitan conocer a Cristo. Y nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones dejan de ser esas acciones motivadas por el egoísmo, sino que comienzan a ser motivadas por el amor de Dios y producen en nosotros una actitud de humildad, de mansedumbre. Y estos efectos dejan su marca, y este es el punto que Santiago nos quiere dejar ver. Estos efectos de la sabiduría de Dios puesta en acción tiene efectos, dejan su marca en las vidas, aquellos que son testigos, que ven ese efecto, esa sabiduría de Dios en nuestra vida en acción. Jesús nos dejó muy claro que es importante evaluar el fruto. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto de un árbol es lo que nos deja ver qué tipo de árbol es. Hay muchísimos árboles que nosotros por ver las hojas sabemos, ese es un árbol de tal cosa, de tal fruto. Pero no todos los árboles son así. Hay árboles que son casi idénticos. Y hasta que no dan su fruto, no podemos saber con certeza, a simple vista, ¿verdad?, qué tipo de árbol son. Uno de esos casos es el árbol de almendro y el de melocotón. Sus hojas son sumamente parecidas. A menos que uno sea un experto en botánica. Uno puede decir, bueno, se ven estas diferencias pequeñas, o puedo traer una muestra de las hojitas y verlas bajo un microscopio. Pero para nosotros que no somos expertos en botánica, se nos haría muy difícil diferenciar qué tipo de árbol es. Y no es hasta que vemos los frutos que producen que podemos saber, ¿de qué es este árbol? Nosotros necesitamos evaluar nuestros frutos también. Contestar estas preguntas evaluativas nos dará información muy valiosa, cada una de ellas. Porque el primer paso para experimentar aún mayor libertad, esa libertad que Dios tiene para nuestras vidas,
comienza con el tener conciencia, ser conscientes de cuáles áreas todavía la sabiduría del mundo nos está influenciando. Porque son áreas que al final el enemigo está ejerciendo influencia. Y para que esa influencia sea rota, necesitamos ver cuáles son las mentiras que hay de fondo. Porque recordemos, la sabiduría del mundo viene de Satanás. Satanás es padre de mentiras. Él se ha encargado de difundir mentiras en todo el mundo. Y él comenzó difundiendo mentiras desde el Edén a Eva. Así que necesitamos hacer esta evaluación, ir a lo profundo, ver cuáles son las mentiras que hemos nosotros creído, que nos han llevado a nosotros a seguir aplicando esa sabiduría del mundo en ciertas áreas. Necesitamos confesar estas cosas y necesitamos romper los acuerdos que hemos hecho de creer estas mentiras, para que podamos entonces sustituir esas mentiras con la verdad. Con la verdad que dice la palabra, con lo que Jesús dijo e hizo. Juan 8, versículos 31 al 32. Jesús nos exhorta, y esa exhortación es para nosotros también hoy. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oremos. Amén.